Este es el video sobre los lugares que visitaron mis compañeros en México. Voy a reportar la información que conseguí al respecto. Este video lo voy a hacer en español debido a que la información principal la obtuve en español y son lugares mexicanos que van más con el tema. En primer lugar fue la fábrica de billetes que se inauguró en 1969 según la información proporcionada ahí. Antes de esto, los billetes se producían en Estados Unidos y la fábrica nada más produce billetes mexicanos exclusivamente y todo el dinero mexicano se imprime de esa fábrica. En el lugar trabajan aproximadamente entre 1,100 y 1,200 personas, de las cuales 400 están encargadas de la seguridad. La seguridad es un factor muy importante en la fábrica. El proceso de fabricación tiene 3 procesos principales que son, según recaudando la información, está el fondo, el grabado, la numeración y el recubrimiento. Son los procesos en los cuales se fabrica el billete. Los billetes se imprimen con el mismo tipo de papel con el que se imprimen actas de nacimiento y pasaportes. Se espera que se fabriquen alrededor de 1,300,000 billetes. No, disculpa, 1,300 millones de billetes anuales. Cada billete tiene un costo aproximado de menos de $1 producirse y tienen un tiempo de vida útil de aproximadamente 3 años. Esto es por todo el uso y la corrosión que sufren estos. De hecho, el 85% de estos billetes se fabrican para reemplazar billetes ya existentes que están dañados, rotos o se tiene que descontinuar. Ojo, el banco, por ley, tiene que aceptarte un billete que tenga por lo menos el 51% del billete. Hablando del tiempo útil, los billetes de menor denominación tienen un tiempo de vida más corto debido a que se usan más. Son más usados, básicamente. Sí. El billete empieza a tener valor en el momento en el que sale de la fábrica. Antes de eso, es simplemente un pedazo de papel sin valor monetario. Hablando de lo mismo, se usa mucho la falsificación de billetes. Se encontraron el año pasado 97 por cada millón de billetes impresos. 97 cada millón eran falsos. Y la pena por falsificación de billetes es de 5 a 12 años de cárcel. El bosque de Chapultepec es un área de la Ciudad de México enorme, no es nada más es realmente una sección entera de la ciudad, cuenta con muchas partes y divisiones. El nombre Chapultepec significa Cerro del Chapulín. Supongo que porque había muchos chapulines, no sé. Tiene una superficie de 647 hectáreas aproximadamente y se inició la construcción de un acueducto en 1466. De las 3 secciones, cada una tiene su utilidad. Una cuenta con actividades recreativas, la otra áreas verdes, recursos naturales, y hay una parte especial que es reconocida por su vocación histórica y cultural. En la primera sección del bosque de Chapultepec podemos encontrar fuentes y monumentos como la fuente del Ahuehuete de Moctezuma, el altar a la patria, el obelisco, y monumentos como Novios del Quijote y ornamental. 3 museos importantes que se encuentran en la primera sección son también el Castillo de Chapultepec, el Museo de Arte Moderno y el Museo del Caracol. Saluda a Danixia. Danixia me va a ayudar con mi video. 3 museos importantes que se encuentran en la segunda sección serían principalmente el Papalote Museo del Niño, que está muy interesante porque lo voy a visitar varias veces. Tiene literal una huehuete en medio gigante. Bien, se trabó, creo que se trabó esto. Ahí está. Y el Museo Tecnológico de Mutec y el Museo de Historia Natural. Hablando del Palacio Nacional, el Poder Ejecutivo es el que tiene su sede dentro de él. Se inició su construcción en 1522. Originalmente, en la época de los aztecas, este terreno se encontraba el palacio del Hueytlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Sí. El último presidente que usó el Palacio Nacional como residencia fue Benito Juárez. El último. Porfirio Díaz. Y ahora sabemos que el primero fue Benito Juárez, según mi compañera Ana Paula. Saluda, Ana Paula. Hola.
Eventos protocolarios que todavía se realizan en el Palacio Nacional son el grito de Día de la Independencia, los desfiles, las conmemoraciones, los mensajes del presidente, cada que tiene un mensaje importante que dar. Esto normalmente se dan desde el Palacio Nacional. Cuenta con murales, de hecho tiene unos murales de Diego Rivera que representan 5 etapas representativas de México, en lo que están el México precolonial, de la tercera década, la conquista, el porfiriato, que es personalmente uno de mis tiempos favoritos, y la revolución. La revolución fue una etapa muy bonita. Todos los presidentes se mataban entre ellos. El recinto parlamentario es una sala de exhibición de documentos legislativos, objetivos artísticos, ex Cámara de Diputados. Después tenemos el Palacio de Bellas Artes, cuyo nombre original era, recuerdo, el Museo de Artes Plásticas, que el presidente Porfirio Díaz mandó a construir al final de su mandato. Cambió el nombre a Palacio de Bellas Artes en 1954 y fue inaugurado por el presidente Abelardo Rodríguez. 4 personalidades que hayan actuado en él fueron José Vázquez, María Callas, María Montoya, entre otros. ¿Qué museo se encuentra en el Palacio de Bellas Artes? Yo personalmente he ido al Palacio de Bellas Artes varias veces y puedo decir que no hay museos sino exhibiciones. Es un solo museo y tiene diferentes... Sí, ¿verdad? Tiene diferentes exhibiciones que se prestan para el lugar. Al menos 5 murales. Lo curioso es que el Palacio de Bellas Artes cuenta con muchos murales, pero uno de los artistas que más se llega a ver es Diego Rivera. Está El Hombre Controlado, que es una crítica al capitalismo, Carnaval de la Vida Mexicana, Tercena Nacional. Diego Rivera tiene muchos murales aquí y me llama mucho la atención los movimientos, incluso socialistas, que se llegan a ver en sus pinturas, motivo por el cual muchos de sus murales se quisieron en su momento mandar a tumbar. Sí, nomás quiero cambiar un poquito el fondo. El Museo de Antropología se inauguró el 17 de septiembre de 1964 por Adolfo López Mateo, se apellida, Adolfo López. Algunas de las piezas arqueológicas y étnicas más importantes son la Piedra del Sol, la escultura de Teotihuacán y el tesoro de Tlepacan. De las 24 salas de exhibición, quedamos en que 23 son permanentes y solamente una se cambia dependiendo del evento que se quiera presentar. Las ramas en las que se divide la antropología, no sé por qué tiene que ver, pero hasta sí me las sé antes, son cultural, arqueológica, física, biológica, antropológica, básicamente todo lo que tiene que ver con el humano y cómo se ha desarrollado a través del tiempo y su zona demográfica. En este museo se encuentran representadas la colección de arte prehispánico. Las culturas prehispánicas más importantes de México siempre han sido las del clásico, ¿no? Tenemos a los mayas, tenemos a los... Ya más adelante, en tiempos de la preconquista, tenemos a los aztecas, y los primeros también los olmecas, los chichimecas del norte, muy importante, colonizar. Nunca fueron colonizados, pues son chichimecas, son los del norte, que son todos los mayos, los yaquis, todo ese tipo de civilizaciones. El Banco de México abrió sus puertas en agosto de 1925 por Plutarco Elías Calles, que fue quien lo inauguró, durante el imperio de Agustín de Iturbide. Los 3 pilares en los que se sustenta son: en su naturaleza legal, se integra como mandato constitucional que establece que la prioridad es procurar el poder adquisitivo de la moneda nacional. El segundo es la forma en la que está integrada su junta de gobierno, con un gobernador y 4 subgobernadores. Y el tercer pilar es la independencia administrativa que la ley le otorga. El banco es una entidad autónoma. El Museo Interactivo es un museo que el mismo banco creó en 2006, que ofrece información sobre temas económicos de manera sencilla y asignación de recursos, conceptos básicos de la economía, finanzas de la sociedad, crecimiento y bienestar, desarrollo sustentable, etc. Uno de los últimos lugares que se pudieron ver fue la Torre Latinoamericana, que mide 204 metros, tiene 44 pisos y en su momento fue la torre más alta de toda Latinoamérica. Se puede remarcar de su estructura que está hecha con goma sísmica sobre tierra fungosa, que significa que es a prueba de terremotos. Hay un museo de Ciudad de México, que te muestra
nuestros edificios emblemáticos y un museo del bicentenario dentro de él. Por último, tenemos el Templo Mayor, que es el templo absoluto de vida religiosa azteca. Fue un lugar religioso donde los aztecas, la civilización, tenía sus ritos religiosos, políticos. Se dice que fue construido sobre el lugar en el que se encontró el águila posada sobre el nopal, y está ubicado en la Ciudad de México, en el centro de la isla de Tenochtitlán. También está la catedral, es que había dicho que había sido el último, pero no, se construyó en 1813. Para las grandes colonias españolas, las catedrales son una gran forma de expresión de la arquitectura. La primera gran catedral de los españoles fue la Catedral de Pátzcuaro. La Catedral situada en la Ciudad de México es la más popular de México. En esa edificación se exigieron grandes cantidades de indígenas. Todo esto se hizo para la evangelización de la Nueva España. Esa es la información que podemos recalcar de un video que nos mostraron aquí en clase. Y eso ya es todo. Como conclusión puedo decir yo personalmente que la Ciudad de México es una de las ciudades más bonitas de México y Latinoamérica por su gran cantidad de cultura. Es una de las ciudades más pobladas y densas de México. Hay gente de todos lados y hay zonas muy diferentes donde vas a encontrar todo tipo de gente, además de tener un trasfondo cultural muy importante para lo que es México como estado federal. Muchas gracias, este fue mi video y